buenas tardes a todos. Mi nombre es Ignacio Gomá, soy presidente de la Fundación Hay Derecho, que tiene el honor y el gusto y el placer de organizar este seminario con el sugestivo título La Administración Tributaria y Estado de Derecho. Un título muy adecuado, por otro lado, al nombre de la Fundación y al fin de esta, que es la defensa del Estado de Derecho y las instituciones. O para ser más exacto, en primer lugar, la Fundación tiene un fin, que es la defensa del Estado de Derecho, como elemento imprescindible de una democracia avanzada al lado de la garantía de los derechos fundamentales, la división de poderes y la elección de nuestros representantes. Y en segundo lugar, tiene una filosofía, o si lo prefieren, una óptica, que es la firme creencia en que el adecuado funcionamiento de las instituciones es decisivo para el desarrollo de los países. Comprendiendo, por supuesto, entre lo que llamamos instituciones, las formales, la ley, las agencias, los órganos estatales, y también las informales, es decir, las costumbres y cualquier tipo de regla, que, como decía Douglas North, que es el creador de la visión institucionalista de las ciencias sociales, las instituciones son las reglas que dan juego, las reglas de juego de una sociedad, las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Y con ello estructuran los incentivos en el intercambio humano, afectando con ello, como es lógico, al cambio histórico y a la economía, en particular por su efecto entre los costos de producción, de transacción y de transformación. Por decirlo de otra manera y sintetizando ambos conceptos, defendemos nosotros, la Fundación, que las reglas formales e informales, unas que sean claras, que sean justas, que sean inclusivas, que permitan la innovación y el cambio, que sean aplicadas de manera igualitaria, que sean previsibles, van a permitir el progreso de una nación. En todas las cuestiones que la Fundación ha tratado, hemos usado esta óptica y hemos tratado el Consejo General del Poder Judicial, independencia de la justicia, el Tribunal de Cuentas, muchos órganos de los cuales tenemos estudios post e informes. Hoy nos toca reflexionar sobre la administración tributaria, término que excede, por supuesto, del examen de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y no llega a examinar el sistema tributario español. El poner el foco en este asunto, pues a personas que como yo somos legos en la materia, pues surge de una sensación inicial que te da como ciudadano el trato con la administración tributaria, y luego, pues, cuando te pones a estudiar un poco más, pues una cierta confirmación pues de lecturas que realizas, comentarios, como por ejemplo la famosa declaración de Granada de 35 catedráticos de Derecho Financiero sobre este punto, uno de cuyos firmantes tenemos aquí, Gabriel. Y ello pues me animó a organizar con expertos del ramo pues un seminario sobre este punto, que además tengo intención de que no sea una reunión de especialistas, sino que lo enfoquemos desde este punto de vista, el Estado de Derecho para cualquier ciudadano normal. En este sentido, cuestiones como el principio de la legalidad y reserva de ley, que pueda verse afectado por la forma de crear las normas tributarias o cómo se implementan las sentencias de los tribunales, el principio de presunción de inocencia, que el ciudadano lego lo ve tan claro en el ámbito del derecho penal y a veces se sorprende en el ámbito tributario precisamente con cómo juega esta idea, el principio de igualdad entre las relaciones entre el contribuyente y el administrador o incluso entre los propios contribuyentes por la forma de funcionar de la administración tributaria, el principio de seguridad jurídica en la producción de normas, su aplicación, la claridad y estabilidad. Todas estas cuestiones afectan, desde mi punto de vista, sin duda, al Estado de Derecho entendido en un sentido amplio, es decir, incluyendo no solo la legalidad formal, la jerarquía normativa, la competencia de los órganos, sino también el respeto material, real, a los derechos del ciudadano, la protección de la legítima confianza en una mínima estabilidad de las normas, el respeto a la presunción de integridad moral y justo proceder del contribuyente. Y, por supuesto, que tampoco hay Estado de Derecho si no se pagan los impuestos,
como dice Paco de la Torre en su libro, parafraseando a Oliver Wendell Jones, un famoso juez del Tribunal Supremo americano, los impuestos son el precio que pagamos por la civilización y en la selva no hay impuestos. Como decía también un político americano, Robert Wagner. Sé también muy bien que no todo el monte es orégano, y que la administración ha de verse con muchos ciudadanos cuyos estándares éticos no son a lo mejor los adecuados para la importante misión que tiene encomendada la Hacienda, y que incluso pudieran usar algunos de los criterios o críticas que hagamos aquí como modo para excusarse a sí mismo en el cumplimiento de sus obligaciones, porque como se sabe ya por la psicología y la economía conductual, todos tendemos a engañarnos hasta el límite que nuestra propia imagen es deteriorada. Hay un proceso de racionalización que los científicos en esta materia llaman el fudge factor, que conduce con demasiada frecuencia a justificar nuestros actos poco éticos, con ese todo el mundo lo hace, para que roben los políticos, etcétera, tantos argumentos que damos para pagar lo justito o no hacer lo correcto. Esto es así, pero la superioridad ética y jurídica de quien impone la ley está precisamente en no tratar a todo el mundo como si tuviera un alto grado de fudge factor. Como decía Blackstone, es mejor que 10 personas culpables escapen aunque un inocente sufra. Para tratar este, a mi juicio, interesantísimo tema, para cuya reunión debo dar las gracias a Javier Gómez Taboada, que no ha podido venir, que tanto me ha ayudado a seleccionar a los ponentes y darme ideas. También pues a Leopoldo Gandarias, que está por aquí, que me ha ayudado también con ideas, a Juan Gaspar, que está por aquí, en fin, y a Ignacio Pi, que me ha ayudado también a buscar este magnífico sitio para reunirnos. Y por supuesto al excelente plantel de participantes que tenemos aquí, entre los cuales destaco a Juan Ignacio Alemany Bellido, que es abogado economista y presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales, a Gabriel Casado Ollero, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario y además responsable de la sección de tributario del Colegio de Abogados, y además es firmante de la Declaración de Granada, don Diego Loma Osorio, que es abogado del Estado y director del Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y exdiputado, que nos da una visión también bastante necesaria, autor además del libro Hacienda somos todos. Nos falta Ana Muñoz Merino, que por circunstancias personales no ha podido venir, que no era en absoluto la cuota, pero que sí nos ha dejado un plantel todo de hombres, que hay que decirlo, porque además en nuestra fundación siempre estamos... Y falta Jesús, perdón, que me lo he saltado, nada menos, el que se carga las leyes y los reglamentos si quiere o tiene potestad al menos de hacerlo, que es magistrado, miembro de la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Agradezco a todos su amabilísima participación, quizá un poco desequilibrada porque quizá de la parte de la administración solo tenemos a Diego y medio, porque Paco se puede considerar también en una buena parte, parte de la administración. Y bueno, me gustaría que dentro de lo que podamos tratemos el asunto de tres primeras perspectivas. Una primera de sintomatología, una segunda de diagnóstico del problema y que tratemos de encontrar cuáles son las causas, y una tercera de tratamiento si es que lo tiene. En este sentido yo les he dicho a los ponentes que no se trata de preparar nada ni de decir nada, sino de dialogar sobre estos tres puntos. Como siempre hay que romper el hielo, y a lo mejor los ponentes no quieren, a mí se me ha ocurrido, pues preparar algunas preguntas con su ayuda también, quería dirigiendo si les parece oportuno a cada uno, y cada uno luego que hable de lo que le dé la gana, y por favor pido a los demás que se interrumpan y se contradigan, siempre salvando el respeto normal que en Hay Derecho procuramos mantener. Por ejemplo, para José Ignacio, que lo tengo aquí presente, me gustaría hacerle referencia a una cosa que yo digo como lego, no como experto en esto, que no lo soy, que es lo que yo he englobado dentro del probablemente incorrecto término de presunción de inocencia. Por ejemplo, tengo una sentencia que yo creo que me hizo, bueno, esta la vi yo, del 12 de junio de 2019 del Supremo, que dice, que llama la atención a la sala para evitar la actuación de algunos obligados tributarios al reglamento impugnado, niegue a todos los contribuyentes la posibilidad de ejercicio coetáneo simultáneo de ambas solicitudes, se refiere
a la suspensión, al aplazamiento, lo que se compadece mal con un canon razonable de proporcionalidad en la regulación de los derechos reconocidos. Esto significa que se asume que la mayoría de los contribuyentes potenciales son defraudadores. Segunda parte, relacionado con esto, como sugería al principio, en las relaciones de la prueba de los hechos que convienen al contribuyente, a veces esto se convierte en algo extraordinariamente difícil, casi convirtiéndose en lo que se llama tradicionalmente la prueba diabólica. Es cierto que el artículo 105.1 habla que en los procedimientos de aplicación de los tributos, pues quien haga valer su derecho debe probar los hechos constitutivos del mismo. ¿Cómo se relaciona esto con la idea que todos tenemos de presunción de inocencia? ¿Lo ha, de alguna manera, minorado la jurisprudencia con su actuación, la interpretación rigurosa de este precepto, quiero decir? José Ignacio, no sé si hago demasiadas preguntas. Sí, no sé si se oye más o menos. Respecto del primer tema, lo que nosotros en la práctica vemos es que con inicio en 2006 con la Ley 36/2006, luego en 2012 con la Ley 7 y luego en 2015, la evolución que ha tenido la Ley General Tributaria tanto en cuanto a puramente liquidación, procedimientos de liquidación, procedimientos de inspección o de gestión, como de recaudación, derivación de responsabilidad, sí hemos notado que han ido cercenándose lo que consideramos que son derechos de los contribuyentes. En la medida en que esos movimientos parten de la sensación que tenemos de que Hacienda considera a los contribuyentes como presuntos defraudadores. Cada vez más, tanto los movimientos, tanto en las normas, como he dicho, de liquidación, procedimientos de inspección y gestión, como en recaudación, vemos que se van cerrando los derechos. Las medidas cautelares, por ejemplo, se están generalizando mucho más y se están interpretando de manera que hay derivación de responsabilidad a personas que no deberían serlo y que se ven con la medida cautelar encima y la dificultad de levantar, por ejemplo, la medida cautelar. Esa evolución la hemos notado, repito, desde 2006, más en 2012 y últimamente en 2015. Y la notamos en la Ley General Tributaria, la notamos en la práctica, ¿vale? Y de hecho, en recaudación, muchos de los temas que llevamos tienen ese origen, ¿vale? La presunción de inocencia es un tema más de delito fiscal, ¿vale? En delito fiscal lo que podemos decir, y yo tampoco quiero incidir mucho más, es que la generalización del dolo eventual y el hecho de que el delito fiscal vaya acompañado de una pena que no es solo la pena que establece el artículo 305, sino de lo que podemos llamar la pena del telediario, hace que sea muy fácil tener éxito en los procedimientos por delito fiscal. Y hoy día, y lo vemos en las inspecciones, en el momento en que una posible cuota defraudada supera los 120.000 euros, ya se lleva o se analiza si se lleva delito. De hecho, por decirlo muy rápidamente, la semana pasada un inspector nos dijo que tenía que hacer un informe de no delito. Es decir, la cuota superaba los 120.000 euros y estaba obligado a hacer un informe de por qué eso no se llevaba delito. Entonces, esta situación es compleja porque tiene muchas cosas, hay que tener muchas cosas en cuenta, pero sí que tenemos la sensación, la práctica, la experiencia de que en cuanto supera esa cantidad ya tienes el delito fiscal ahí y si se produce la denuncia, las diligencias previas, lo que es el proceso de instrucción, son tantas cosas a tener en cuenta que mucha gente llega a un acuerdo aunque realmente no haya habido dolo o defraudatorio. Y llega a un acuerdo por quitarse de encima precisamente no solo la pena posible, no solo la responsabilidad civil, no solo la multa, sino también las penas accesorias, como puede ser el hecho de que todo el mundo sepa que estás en ese proceso, que tu familia lo sufra, ese tipo de cosas, o que aparezcas en el telediario. Yo aquí, por contestarle a José Ignacio y por dar un poco de debate, hablo como inspector. Ahora mismo no ejerzo como inspector, estoy en Comisión de Servicios de la Abogacía del Estado y anteriormente fui diputado, pero sí querría decir que todo esto ha pasado hasta 2015, porque entre 2015 y actualmente, pues, y la fecha de hoy, prácticamente no ha habido reformas legislativas de ningún tipo, cual, bueno, pues se puede mirar desde el lado positivo de que es estabilidad del ordenamiento tributario o caos político, según se prefiera.
Delito fiscal. Hombre, la agencia tributaria, la realidad, cada vez envía menor número de contribuyentes a delito fiscal. Y bueno, también se podría mirar desde el punto de vista de si se considera que hay un deber fundamental de contribuir de acuerdo con el artículo 31, el negativo de todo esto, cuando la conducta es especialmente grave y dolosa, pues lo razonable y lo normal es que haya un delito contra la hacienda pública. Este es un tipo penal que existe en prácticamente todos los países de Occidente. Entonces, a ver, yo no de ahora, mientras he sido actuario, siempre le he tenido que enviar un informe a mi jefe cuando la cuota pasaba de 120.000 euros de que si me parecía que no había delito. Es decir, le tenía que explicar un expediente cuantioso a mi jefe. Yo entiendo que esto es normal. Es decir, y de hecho se están firmando actas todos los días en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o en las dependencias regionales de inspección por encima de 120.000 euros y nadie está utilizándolo como elemento coactivo, que es lo que parece deducirse de... Nuestra experiencia es esa. No todos los casos, pero que hay muchos casos en los que es así. Bueno, yo creo que es que, vamos a ver, yo creo que la agencia tributaria, vamos, Diego, corrígeme si me equivoco, pero no está, de hecho, personalmente, normalmente a los actuarios no les gusta enviar los temas a delito contra la hacienda pública, al contrario, es decir, en España, para un inspector, lo más normal y lo más cómodo es terminar las cosas en vía administrativa. Entonces, no es una vía, es decir, a título personal, es que a mí que me llamen 8 años después a un juzgado de Vilanova y la Geltrú porque envié un tema, y esto me ha pasado, y que vayas y afortunadamente a partir de la primera vez pude hacerlo ya por videoconferencia y te suspendan 4 veces el juicio, no es un tema que a mí me apetezca especialmente. Entonces, a ver, estoy hablando por experiencia personal, entonces evidentemente no creo que exista realmente una presión. Y luego, lo de la pena de telediario afecta realmente a muy pocos contribuyentes. ¿De verdad nos creemos que en España hay 300 delitos fiscales todos los años y ni uno más? Yo creo que también se habla un poco desde el punto de vista de la percepción, que a veces no responde necesariamente a los datos o a la realidad estadística. Bueno, la estadística ya sabemos que es una forma de torturar los datos como otra cualquiera, pero en cualquier caso, lo que decía un poco Paco, sí, efectivamente, en torno a un 50% han bajado las denuncias por delito fiscal en los últimos 2 años, o sea, casi prácticamente la mitad. Según datos de la propia agencia tributaria. Entonces, yo creo que ese automatismo entre la denuncia más allá de los 120.000 euros de cuota defraudada, pues yo creo que quizás es una percepción, pero no responde a la realidad y efectivamente desde el punto de vista práctico es mucho más aconsejable para el actuario llegar a un acta con acuerdo 155 y una firma y acabar ahí el procedimiento que llevarlo a delito, porque además es mucho más engorroso con la tramitación actual de la liquidación vinculada a delito, todos los incidentes que se generan a través de esa tramitación, y etcétera. Pues desde luego yo creo que sí que es mucho, desde el punto de vista formal o incluso egoísta, sería mucho más práctico para el actuario terminar a través de un acta con acuerdo. Y luego sobre la presunción de inocencia, yo claro, también lo reduciría a eso, a los supuestos en los que estamos hablando de derecho sancionador o de derecho penal. Si te refieres a presunción de inocencia, que cuando un contribuyente hace algo malo o incluso sin llegar a hacerlo ya la agencia le trata como si estuviera defraudando, yo creo que eso también puede ser una percepción, porque a cualquiera que nos llega una carta de la agencia tributaria nos arrugamos, incluso a mí, por suerte la nómina ya no me llega por carta, con lo cual eso ya no paso ese miedo, pero es una percepción, yo creo, más que una realidad. Yo creo que también hay otras funciones que hace la agencia. Sí. Sí. Pero soy contribuyente y la sensación que he tenido es que yo tengo que demostrarlo todo. Tengo que demostrarlo todo. Que si me he deducido no sé qué, no sé cuánto, que es tal, pues vaya usted, demuéstreme usted a mí que uno ha demostrado. Esto me pasa a mí. Sí. Esto no es una cosa que yo... Hombre, que ya no es defraudar. Si uno se deduce un gasto tiene que tener un respaldo documental. O si uno... Sí. Yo no me refiero a eso. Que ha habido, por no contar en mis cosas personales, pero que sí que he tenido la sensación, y yo creo que no soy el único, que a veces, quizás porque la administración tiene un poder coactivo tal que más te vale cumplir, más te vale hacerlo porque las consecuencias son peores. Es decir, que no estamos en igualdad de condiciones y no tenemos que estarlo. Pero ¿hasta qué punto esa desigualdad de condiciones no puede o dar lugar a generar abusos? Eso es lo que yo pregunto. Y no sé si eso es así o no, o me equivoco, es una percepción efectivamente equivocada, ¿no? No, yo en relación con esta segunda cuestión y desde la perspectiva de los tribunales, ¿no? Yo llevo mucho tiempo en tribunales y en el ámbito tributario
Y yo creo que sí es cierto que y no hay más que leer las sentencias que se ponen en los TSJ y en la Audiencia Nacional o incluso en el Tribunal Supremo, que sí hay un cierto automatismo a la hora de imponer sanciones. Me refiero al ámbito sancionador en sentido estricto. Eso sí lo hemos detectado hasta el punto de que una de las primeras grandes decisiones que se adoptaron en el ámbito de lo contencioso administrativo fue trasladar de verdad los principios del derecho penal al ámbito punitivo sancionador, en este caso tributario. Y sí se detectaba que en cuanto se producía pues una liquidación o un ajuste determinado, inmediatamente se trasladaba a la infracción genérica de dejar de ingresar. Como yo me he deducido un gasto al que no tenía derecho, eso ha implicado que he dejado de ingresar una parte de la cuota tributaria y por tanto se producía automáticamente una sanción que se fija además en atención al porcentaje de la parte que no has declarado, ¿no? Y a pesar de que en los tribunales de justicia creo que han determinado y han perfilado una doctrina sobre la necesidad de motivar la culpabilidad en el infractor, y hablo del derecho sancionador, no en la liquidación tributaria, yo ahí creo que, con excepciones lógicamente y probablemente en atención a los servicios de que estemos hablando, pues sí se sigue detectando quizá una motivación de la culpabilidad escasa, a veces muy apodíctica, a veces simplemente afirmando que la infracción en el ámbito sancionador y tributario se produce a título de mera inobservancia y que a veces estamos viendo, este es un gran contribuyente que debe tener un letrado muy bueno y es inconcebible que este letrado no sepa que este gasto no se lo puede deducir o que esta inversión no puede realizarla, ¿no? Y entonces yo a veces pienso si un juez penal o una sala en una audiencia provincial motivara el dolo de esa naturaleza, ¿qué diríamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hay un cierto... un tema que hay que darle la vuelta, o hay que darle una vuelta en el funcionamiento de la administración. Y solo en relación con la primera de las cuestiones, y eso por alusiones, porque comentaba en la sentencia de 12 de junio, que esa es una sentencia nuestra recientemente. En esta sentencia no es que hayamos dicho que la agencia tributaria funciona presumiendo que el contribuyente es un infractor. Lo que ocurre es que en la memoria de análisis del precepto reglamentario se afirmaba, y lo voy a decir literalmente, afirmaba el reglamento que el precepto que nosotros hemos anulado se introdujo para evitar la actuación de algunos obligados tributarios consistente en la tramitación simultánea o subsidiaria de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y una solicitud de suspensión al amparo de la normativa de revisión para disfrutar doble y sucesivamente de la suspensión de inicio del periodo ejecutivo. Lo que hicimos es salir al paso de la manifestación que hacía la memoria del análisis, pero yo creo que en esta sentencia no se dice en absoluto que hayamos entendido en el Tribunal Supremo que la agencia tributaria presume que el contribuyente es un defraudador, ni mucho menos. No, sí. No, lo digo por aclararlo. Bien, buenas tardes, buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en esta mesa redonda, de la que me honro profundamente, de colaborar con esta fundación, con los objetivos que ha recordado su presidente, y de tratar de un tema que es de una extraordinaria vigencia y actualidad, aunque podríamos decir que es un tema perenne o casi perenne. La relación del contribuyente con la administración de la hacienda pública, no digo con la hacienda pública, sino con la administración de la hacienda pública, es uno de los últimos reductos, digamos, de la relación de poder, o se sitúa en el área, digamos, de la relación de poder entre el Estado y el ciudadano, con lo cual el análisis de cómo son las relaciones tributarias en un país, yo creo que es un magnífico termómetro para saber cuál es el grado de conciencia fiscal del país, cuál es y cuál es sobre todo el trato que el ciudadano tiene en sus relaciones con el poder. Porque claro, yo creo que posiblemente nadie de los aquí presentes discuta que existe una tendencia, o una realidad, más que tendencia, es una realidad, de que el contribuyente acostumbra a verse como una suerte de ciudadano capitidisminuido. Yo recuerdo que hubo una enmienda, creo que de la antigua Convergencia y Unión, si la memoria no me falla, al entonces proyecto de ley de Derecho y Garantía del Contribuyente, la ley 198, desde mi punto de vista, y yo creo que también en esto coincidimos, marcó un poco la cumbre digamos, de equilibrio o de esfuerzo
por parte del legislador por reequilibrar las relaciones entre la administración y los contribuyentes. Bueno, había una enmienda al proyecto que decía literalmente, si la memoria me falla, algo así como la condición de contribuyente no priva al ciudadano de ninguno de los derechos que como tal le reconoce el ordenamiento jurídico. Es decir, que el contribuyente, antes de contribuyente, es un ciudadano. Y el ciudadano en sus relaciones con la administración tributaria no tiene por qué ser de peor condición que el ciudadano en sus relaciones con cualquier otro sector de la administración pública. Como tampoco la administración tributaria no tiene por qué ser una administración, digamos, especialmente privilegiada. Es una administración constitucional de la hacienda pública, está obligada a actuar con los criterios, con los principios, con los mandatos y con la exigencia de objetividad, de sujeción plena a la ley del derecho que el artículo 103 atribuye en general, sin distinción, a la administración pública en general. Claro, a propósito, aquí los temas están todos muy mezclados y al final corremos el riesgo de hablar de todo y al final no terminar hablando de nada, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Cuando se trata de un tema tan amplio como el que nos convoca, ¿no? Pero por empezar, dando mi opinión a propósito de la pregunta primera que planteaba Ignacio y que ha generado una cierta polémica de si realmente la administración parte de una presunción de defraudación a la hora de afrontar la comprobación y la investigación de la situación tributaria del contribuyente, donde se dice, bueno, puede ser una cuestión de percepción subjetiva. Yo que últimamente leo muy poco, pero lo poco que leo me da por releer a los clásicos, porque yo creo que está todo dicho, ¿no? Y lo único quizá nuevo es lo que ya se ha olvidado, ¿no? Pero Seyd de Bujanda, que nadie dudará digamos, de su autoridad moral, científica y de su ecuanimidad a la hora de emitir juicios sobre el funcionamiento de las instituciones tributarias, escribía nada menos que en el año 65. Decía lo siguiente: puede acontecer, de hecho ocurre a diario, que el principio de la sistemática certidumbre en la presunción, en la intención defraudatoria, acabe provocando la necesidad ineludible de la mentira fiscal. El principio de la sistemática certidumbre en la intención defraudatoria. Y añade, si el fisco, para obtener un volumen determinado de recursos, presume sin margen definitivo, presume un margen, es que los que tenemos ya determinada edad, con esta luz tenemos dificultades para leer. Si el fisco, para obtener un volumen determinado de recursos, presume un margen definitivo de defraudación, el contribuyente, por su parte, se verá forzado a reducir el importe de sus bases declaradas, gracias Ignacio, en la certidumbre de que éstas serán elevadas por los órganos de gestión tributaria. Tiene por ello plena razón de Mateis cuando señala en 1933 que la presunción sistemática de fraude ha de abandonarse como método de liquidación tributaria. La presunción sistemática de fraude ha de abandonarse como método de liquidación tributaria, porque si no es así, se producirá un fenómeno altamente odioso, el de la desigualdad de las cargas tributarias a costa del contribuyente honesto y escrupuloso. Claro, evidentemente podemos decir que se trata de percepciones subjetivas. Bueno, las percepciones subjetivas, cuando son masivamente compartidas, pues de cierta medida se objetivan, y cuando además se producen no solamente en los tiempos ominosos anteriores, sino anteriores a los anteriores y en la actualidad, pues eso significa, esto marca una tendencia. Claro, otra cuestión que quisiera decir a propósito de esto es decir que esto es una realidad, pero es una realidad que en cierta medida también viene condicionada por el legislador, porque claro, aquí hablamos de muchas cosas y cada palo tiene que aguantar su vela, ¿no? Y claro, cuando hablamos de la administración tributaria, claro, la administración tributaria está condicionada, felizmente, por la aplicación del sistema legalmente, por el sistema tributario legalmente establecido. Es decir, que la administración tributaria, cuando actúa de este modo en el procedimiento de inspección, es en un procedimiento de inspección que viene regulado por el legislador. Con lo cual yo creo que una parte importante, había que matizar en función de los temas y en función de las situaciones, pero una parte importante de responsabilidad en el actual estado de cosas no la tiene la administración, la tiene el propio legislador, porque la administración está condicionada por lo que dice el legislador. Bien es verdad, hay que añadir a continuación,
que también la administración tributaria es condicionante del sistema tributario que termina aplicándose en la realidad. La administración tributaria está condicionada por la ley, pero es condicionante de la traducción que se hace en los concretos actos de imposición del sistema legal de imposición o del sistema de ordenación de los tributos, por emplear el término del artículo 3.1 del Código Civil. Se solía decir tradicionalmente que un sistema tributario vale lo que valga la administración tributaria encargada de aplicarlo, se decía clásicamente por los propios hacendistas, ¿no? Claro, un buen sistema tributario, utilizando en términos maniqueos y simplistas, un buen sistema tributario puede echarse a pique por una mala administración tributaria. Ahora, un mal sistema tributario, no hay administración tributaria que lo remedie. Entonces yo creo que muchos de los males que aquejan al sistema real de aplicación de los tributos, a la realidad que palpa José Ignacio como presidente de la Asociación de Asesores Fiscales y que palpo los que nos dedicamos al ejercicio profesional, es que la Administración hace lo que puede teniendo en cuenta pues el marco legal en el que actúa. Pongo un ejemplo concreto para aterrizar el problema. El procedimiento de inspección. ¿Qué ocurre en el procedimiento de inspección? Pues claro que desde hace 30 y tantos años el peso de la aplicación del tributo recae sobre el particular. Es decir, el sistema de autoliquidación ha convertido, había sentencia del Tribunal Supremo que lo decía en estos términos, ha convertido a los administrados, a los llamados obligados tributarios, el nombre no es inocente, a convertirse en liquidadores del tributo. Es decir, el contribuyente tiene que enfrentarse con el Boletín Oficial del Estado, con las 190 y tantas páginas de las modificaciones reglamentarias que se hicieron en el año 17, para ser aplicadas al día siguiente, sin ninguna vacación legal. Y además, cuando el legislador o el gobierno, el ministerio, pues ha renunciado a dictar esas órdenes interpretativas y aclaratorias que al final alumbraban, creaban certeza, daban certeza en el contribuyente. Con lo cual el contribuyente tiene que lidiar, déjenme decirlo así, con la norma que aparece en el Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor al día siguiente y naturalmente pues sobre él recae el peso de la aplicación del tributo. Es el principal responsable de la aplicación del tributo y es el único responsable de las irregularidades que se cometen con motivo de la aplicación. ¿Y qué sucede en el procedimiento de inspección? Hombre, con el procedimiento de inspección lo que el sistema obliga a la Administración es a actuar para tratar de destruir la presunción de veracidad de las declaraciones tributarias. Y claro, si el funcionario, la misión que tiene es tratar de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que están amparados por la presunción de legalidad de los hechos o de veracidad de los hechos contenidos en las declaraciones tributarias, la función que realiza el funcionario es la de tratar de destruir la presunción de legalidad de los actos. En un procedimiento de inspección, yo termino aquí, en un procedimiento de inspección, y este sí que es un defecto achacable al legislador y por el que ampliamente ha discurrido la Administración tributaria, en un procedimiento de inspección que ha perdido casi absolutamente, lo digo consciente de lo que hablo, su carácter contradictorio. El procedimiento de inspección es un procedimiento esencialmente contradictorio. Y hay dos mecanismos, y termino aquí, hay dos mecanismos en los que se plasma el carácter contradictorio. Uno, las diligencias inspectoras. Las diligencias que se levantan en el transcurso de la fase instructora del procedimiento de inspección. Bien, las diligencias inspectoras en la actualidad no tienen sentido ninguno. Es decir, se limitan a hacer constar hechos que son intrascendentes. La hora que es, el lugar donde se realizan las actuaciones, si el contribuyente aporta o no documentación y la documentación que se le requiere para la siguiente visita y la advertencia de que el retraso se considerará. Pero han dejado de ser lo que eran con el reglamento del 86. Documento de la inspección para hacer constar los hechos relevantes, los hechos que van surgiendo, las dudas que le van surgiendo al actuario a la hora de verificar la situación tributaria del sujeto, dando la oportunidad de que en la siguiente visita de inspección el sujeto inspeccionado o su representante contradiga, en un procedimiento que es cabalmente contradictorio, contradiga lo que la inspección supone, sospecha, presume o considera. Esto ha desaparecido. Entonces, ¿qué sucede? Segundo mecanismo para escenificar el carácter contradictorio del procedimiento. El trámite de audiencia previo al cierre de la fase instructora del procedimiento, previo a la firma del acta de inspección. Claro, ese trámite de audiencia, ¿para qué? ¿Qué alega el contribuyente? Que no era la hora que dice en la diligencia que se iniciaron las actuaciones, que falta algún documento, que hay alguna... ¿Qué va a decir si no sabe por dónde va a salir?
si el inspector no ha hecho constar en las diligencias cuáles son las dudas, las sospechas, las incertidumbres que le genera la declaración del sujeto. Con lo cual, ese trámite de audiencia no sirve para nada. Y la siguiente fase, ya finalizó la fase instructora, es un acta de inspección, que es un preacto de liquidación, que ya resulta, sobre todo si es de cierta cuantía, ya resulta difícilmente removible en fase administrativa. Perdón, porque creo que me he extendido mucho. Gracias, Gabriel. Yo quería compartir, por supuesto, con Gabriel agradecimiento a la Fundación y a ti, Ignacio, por la organización de este evento. Quería decir 3 cosas muy rápidas. La primera, que creo que a lo que tú te referías respecto a la presunción de defraudación de la sentencia es, y tú lo recordarás, Jesús, una de las sentencias, estas últimas sobre los reglamentos, en los que la Abogacía del Estado aducía que la norma estaba prevista para evitar los comportamientos de los contribuyentes que usaban ese mecanismo en beneficio espurio, por decirlo de alguna manera y rápidamente. Y el Tribunal Supremo dice que no se puede reaccionar considerando que todos van a hacer lo mismo, ¿vale? Y probablemente creo que ibas por ahí, ¿vale? La segunda cuestión, la tercera cuestión que quería decir. No solo es aplicación, sino también estamos viendo nosotros, la Administración es, y ellos mismos a veces se llaman así, prelegislador. Es decir, al Parlamento hoy día el Parlamento ni está ni se le espera. Entonces las normas tributarias pasan por el Parlamento y tú lo sabes. Tú lo sabes, Paco. Pasan por el Parlamento y en un ambiente en el que estamos, en el que, lo que hemos hablado, desde los papeles de Panamá, LuxLeaks, nadie se atreve a levantar la mano o coger la bandera del contribuyente en el Parlamento. Nadie se atreve. Entonces, el legislador lo sabe y lo que vemos es que aquellos comportamientos de administración que son rechazados por la jurisprudencia, a los pocos días vienen una norma que se publica en el Parlamento, ¿vale? Luego podemos hablar, si quieres, de la calidad de las normas tributarias, que va unido también a su poca estabilidad, que provoca mucha inseguridad jurídica. Pero simplemente quería decir esto. Y Ignacio, Paco, cuando vuelvas a la inspección, vemos si hay alguna cuota de más de 120.000 euros y vemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Porque yo te digo que en la práctica diaria la sensación que tenemos cuando es más de 120.000 euros es que falta muy poquito para que se lleve a delito, muy poquito. Pero bueno, eso, no quería volver al tema. Entonces... por contestar. A ver, uno puede hablar de lo que conoce, y lo que yo he conocido en el Congreso entre 2015 y 2019 es que no sé esta práctica que criticaba con razón la Declaración de Granada, que es que te salga una sentencia de los tribunales y vayas a arreglarla por vía legislativa, que tú te referías, simplemente no ha tenido lugar porque es que no había forma humana de que hubiese vía legislativa prácticamente. Eso es así, es decir, lo cual tiene sus puntos muy negativos, que es lo que llamaba antes caos político, pero la verdad es que sale una sentencia que no gustaba en el Ministerio y la han tenido que ejecutar sin más. Es decir, esto ha ocurrido, no ha habido eso del prelegislador, no ha existido, sencillamente porque es que no han venido proyectos de leyes tributarias. ¿Sí? ¿Vale? A ver, ¿sí? Te digo solo una, sí. No sé si me oye. Sí. Lo de la concesión anual de las opciones, ¿vale? Que venía en el reglamento, que el Tribunal Supremo dice que es ilegal y saca el prelegislador y el Parlamento una ley que dice que la modificación legal se aplica desde 2000. Bueno, pero ¿esto de cuándo es? 2012. Por eso te estoy diciendo, vamos a ver, yo te estoy hablando de a partir de 2015. Vamos a ver que uno no se puede quejar al mismo tiempo de que el Parlamento no pinta nada y que de hecho no ha habido modificaciones legislativas y que está todo el día cambiando cosas porque no las ha estado cambiando. De hecho, algunas críticas que ha habido aquí al legislador en realidad son al gobierno. Es decir, los reales decretos de 2017 que entraron en vigor en 48 horas, que cualquier persona con 2 dedos de frente entiendo que eso es un abuso normativo, son todos del gobierno. Y de hecho además, fueron una extralimitación en algunos puntos que declaró correctamente el Tribunal Supremo porque le atribuyeron funciones, porque se metieron en materias que debían haber sido reguladas por normas con rango de ley. Otro inconveniente que ha habido en estos años, por ceñirnos a la realidad, es que luego, al final, lo único que había eran decretos leyes y luego los decretos leyes se meten en temas que no deberían meterse. Un ejemplo palmario.
el cambio del sujeto pasivo en el impuesto de actos jurídicos documentados no se puede hacer por un decreto ley, porque eso afecta al derecho, al deber de contribuir de los ciudadanos del artículo 31, porque se los sitúas en lugar del hipotecado en el banco, por ejemplo, y esto evidentemente no se debía haber hecho por decreto ley. Entonces, esto es y hombre, a ver, y luego desde el punto de vista de la administración tributaria o de la experiencia que yo he tenido, igual que te digo que lo de los delitos, sinceramente, que se piensa mucho y que que los inspectores no tenemos ninguna ganas de enviar a la gente a delito, igual que te digo eso, evidentemente a lo que hay que dar una vuelta, y eso lo ha puesto de manifiesto Jesús, y claramente es así, y ahí sí que la estadística le acompaña claramente, es el tema de la motivación de las sanciones. Es decir, a ver, se sanciona mucho y luego se anula muchísimo, y evidentemente pues ahí hay un problema, y yo, por romper una lanza, a ver, aunque yo he estado en gestión y en inspección, yo creo que eso en inspección se hace bastante menos, pero que desde luego en los procedimientos gestores hay efectivamente muchas veces, y esto vamos, incluso lo ves por amigos que tienes que reciben cosas, bueno, o por conocidos, efectivamente parece que se sanciona de forma motorizada, se sanciona mecánicamente y que no se motiva, y evidentemente pues eso es un problema, y creo que es un problema para el Estado de Derecho y para lo que hablaba acertadamente Ignacio al principio, que es la cuestión de que los contribuyentes pues se ven de alguna forma amenazados, tratados injustamente, y eso al final, como se comentaba aquí, acaban compensándoselo de alguna forma por otras vías, y eso no es bueno. Es decir, la persona que y tú dices, hombre, a ver, no es un tema muy importante, pero el señor que recibe injustamente una sanción de 300 euros y que le cuesta recurrirla, ya que no es fácil, es decir, para los que nos dedicamos a esto, pues tú dices, hombre, pues se suspende automáticamente, se ganan muchas, pero, pero que al que es lego no le cuesta, pues ahí, igual que te digo que lo de los delitos, de verdad, yo creo que somos particularmente rigurosos y ahí sí que vamos a mínimos, a un principio de mínima intervención penal. También te digo en sentido contrario que igualmente creo que efectivamente este es un tema, y que por cierto, y ya con esto termino, reconocí cuando era secretario general de la Asociación de Inspectores en una conferencia que me invitasteis vosotros en la Asociación Española de Asesores Fiscales, que estuve debatiendo con un compañero tuyo de sala, con Javier Navarro Sánchez, y lo admití. Es decir, ahí creo que efectivamente por intentar ser ecuánime. Bueno, yo voy a hablar de lo mío, ¿no? Que decía el otro. En el fondo, en la forma y en toda la administración tributaria es una administración pública, y lo que ocurre aquí es la tensión entre el principio de eficiencia en el actor administrativo, lógicamente sometido a la ley del derecho, y las garantías de los ciudadanos, en este caso del contribuyente, que, como muy bien decía Gabriel, no le añade ni le quita un ápice a sus derechos fundamentales. Y luego está la tercera pata, el fin del triángulo, que es los tribunales que controlan la legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de la misma a los fines que la justifican. Entonces mi pregunta es ya no solo si tenemos una administración tributaria bien armada o bien pertrechada, si tenemos un legislador que actúa conforme a derecho, sino si el sistema judicial responde a las necesidades que un órgano tan enorme como la agencia tributaria pone encima de la mesa diariamente. Dicho de otra manera, si los tribunales de justicia y la administración que tiene que ejecutar las decisiones de los tribunales de justicia están funcionando adecuadamente en un sistema como este. Y yo, solamente por ir poniendo de manifiesto cosas, dudas, no certezas. La primera, los tribunales de justicia estamos aplicando continuamente legislación derogada. Pero no solo derogada, o sea, derogada de la derogada de la derogada. En un sistema en el que hay no ya una motorización legislativa, sino reglamentaria, ordinamental, de instrucciones, de reglamentos, de órdenes ministeriales que aprueban modelos que eventualmente van a tener una incidencia a veces en cuanto al fondo, y que eso coloca a veces a la administración en una cierta zona de confort, como la eventual ilegalidad de esta actuación reglamentaria o de la orden
se va a declarar o se va a discutir dentro de mucho tiempo, de momento lo voy aplicando. Segunda cuestión que también me planteo. ¿El sistema de medidas cautelares de la ley de la jurisdicción contencioso administrativa responde realmente a las necesidades del sistema, ya no solo el sistema tributario, sino el sistema de funcionamiento de la administración pública? ¿O el automatismo con el que funcionan los artículos 129 y siguientes de la ley de la jurisdicción deberíamos darle una vuelta en los tribunales también? Por ejemplo, si se recurre a una sanción tributaria que se ve notoriamente, ostensiblemente, que carece de motivación la culpabilidad, ¿por qué no se suspende sin garantía por el fumus boni juris y se adelanta, se anticipa el fallo sin necesidad de seguir hasta el final? Y mutatis mutandis, eso puede suceder también con una liquidación tributaria, con un acto de otra naturaleza. Tercera cuestión, el comportamiento de las administraciones públicas en los tribunales. ¿Por qué hay tan pocos allanamientos? ¿Por qué la administración, el abogado del Estado que defiende a la agencia tributaria, se allana tan pocas veces? Probablemente sea un problema de la abogacía del Estado, pero es que lo vemos continuamente. Hay decisiones de los tribunales de justicia que palmariamente están diciendo que liquidaciones tributarias amparadas en una interpretación de un precepto son contrarias a derecho, y se sigue oponiendo la abogacía del Estado a la decisión correspondiente, generando un gasto, un movimiento en el sistema que es tremendo. Más cuestiones. ¿Se cumple realmente por los órganos de revisión económico-administrativo las decisiones de los tribunales de justicia, sobre todo del Tribunal Supremo? Tenemos un sistema en el que el artículo 1.6 solo dice que la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico, no es fuente, y por tanto no hay mecanismos para imponer una conducta que obligue a una administración, a un poder público, a respetar la jurisprudencia. Habría, a lo mejor, que plantearse la necesidad de establecer, desde el punto de vista legislativo, que la jurisprudencia es vinculante y que apartarse de la jurisprudencia no solo para los órganos de la administración, sino también para los propios tribunales inferiores, solo debe producirse en supuestos tasados y muy circunstancialmente determinados. Y por hacer un poco de autocrítica, los tribunales no funcionan, los tribunales de justicia en el ámbito tributario no funcionan tan bien con automatismos impropios de un Estado de Derecho. Voy a poner un ejemplo. Las solicitudes de autorización de entrada en domicilios. Hace muy poco hemos dictado una sentencia en la sala en la que la agencia tributaria, en este caso de León, había solicitado la autorización de entrada en un domicilio de una empresa para investigar la materialización de un beneficio fiscal. Y el juez de lo contencioso administrativo número 1 de León, que es el que le corresponde al asunto, sencillamente, automáticamente dijo: uy, ¿a quién me pide esto? El inspector jefe de la dependencia. ¿En qué término me lo pide? En el ámbito de un procedimiento tributario y un procedimiento de inspección. ¿Está motivado? Pues aquí hay 12 o 14 folios hablándome de la materialización de la dotación, del abatimiento, del diferimiento y tal. Cuarto, como además yo no voy a ver luego el fondo del asunto, pues yo le concedo la autorización y luego ya veremos lo que pasa. Va a la sala del TSJ correspondiente y la sala confirma también con el mismo automatismo. Y eso es algo que detectamos continuamente. Es decir, y los jueces de instrucción, sin embargo, cuando se está pidiendo la autorización para entrar en un domicilio para investigar un delito, no actúan con ese automatismo. Los jueces de lo contencioso sí lo están haciendo. Bueno, pues también habría que darle una vuelta a esa circunstancia y hacer un poquito de autocrítica. Por ejemplo, en el modelo 720, ¿no? El famoso modelo 720, ¿no? Que es famoso. La Comisión Europea le ha dado una colleja al Reino de España bastante importante y hay tribunales de justicia que todavía están manteniendo las sanciones simplemente por la automática o la vinculada a la liquidación correspondiente. También hay que darle una vuelta así. O sea, si los tribunales de justicia, por razones materiales, porque tenemos pocos jueces, porque los jueces no están preparados, porque no están formados, y por último, los jueces penales en los escasísimos supuestos en los que la Hacienda Pública eleva delito fiscal un asunto. Los jueces penales en España no tienen formación tributaria. Y eso está produciendo, yo lo digo porque estoy casado con una magistrada de la Audiencia Provincial Penal, que tiene muchos delitos fiscales y que les añade una complejidad a su actuar enorme. ¿Qué ocurre? Pues que al final los procedimientos penales en los que hay un delito contra la Hacienda Pública concernido
se ventilan con periciales jurídicas. Y al final, el inspector de Hacienda es el perito de la agencia tributaria y el inspector del contribuyente es el perito de la parte. Y están haciendo interpretaciones de normas jurídicas, que está, en teoría, no debería ser así por el iura nobis curia, ¿no? Bueno, también dejo un poco ahí, perdonar porque me pasa muchísimo. Bueno, yo creo que sobre lo que comentabas, Gabriel, antes, yo creo que sí que falta cierta flexibilidad en los procedimientos, sobre todo accesibilidad con el actuario, ¿no? Por parte del contribuyente, que tiene una preocupación sobre su expediente y no tiene conocimiento, quizás todo el conocimiento de cuál es la marcha del expediente, o tiene esa preocupación de cómo va a acabar esto. Entonces yo creo que también es cierto que desde el año 66 hasta hoy, en algunas cosas quizás no se ha avanzado tanto, pero en otras, de información, asistencia, el tema de los borradores, los datos fiscales, todo ese tipo de asistencia también a través de medios informáticos, yo creo que sí que en parte se ha mejorado y de hecho se está mejorando. No ya con el programa Padre, ahora el Renta Web y demás, sino ahora pues se están desarrollando otros trámites parecidos de declaraciones de IVA, incluso en borradores de declaraciones de IVA, que parece una cosa como de ciencia ficción, ¿no? No sé si algún momento lo veremos, pero bueno, se está trabajando en ello, ¿no? Con ese tipo de perspectiva de fomentar la información, asistencia y apoyo y en hacer, no sé, un retorno de esas obligaciones formales y de todas las informaciones que tiene que remitir el contribuyente, que vea también un retorno a la hora de cumplimentar otras obligaciones de presentación de autoliquidaciones. ¿Se oye? No. Sí. Vale. Luego, bueno, en cuanto a los automatismos de la administración, por ejemplo, el tema de los allanamientos, pues efectivamente es que a veces es más complicado tramitar un allanamiento, que tienes que pedir informe al órgano emisor del acto, que en nuestro caso además venimos de una vía económico-administrativa, con lo cual no sabemos bien quién es el órgano, es el órgano económico-administrativo o es la administración de origen o son los dos. Entonces, muchas veces no es tan sencillo allanarse, aunque bueno, es siempre una solución plausible en casos extremos, ¿no? Pero tampoco es la solución precisamente porque por cuestiones prácticas no se dan la flexibilidad necesaria para que esto se lleve a efecto. Bueno, en relación con el tema de las autorizaciones de entrada, es cierto que hay un debate sobre las garantías que ofrecen las autorizaciones de entrada en sede contenciosa con las que ofrece el órgano penal, ¿no? Y es evidente, pero tampoco las consecuencias, yo creo, o las actuaciones que se ventilan en uno y otro tienen la misma intensidad o tienen el mismo alcance o las mismas consecuencias, al menos desde el punto de vista de las responsabilidades jurídicas, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista también el control por parte del órgano contencioso efectivamente actúa como un juez de garantías y también supuestamente ese automatismo estaría vedado por el control que tiene la motivación. Efectivamente la administración no puede ir de pesca solicitando autorizaciones de entrada, tiene que razonar por qué esa medida es proporcionada y por qué la información la necesita a través de esa diligencia concreta, diligencia con personación. Pero es cierto que pueden darse abusos que perjudican la percepción a la que hacíamos referencia. Pero vamos, yo creo, soy optimista porque me toca también, pero vamos, espero que sean casos reducidos o que sean marginales. Perdón, Gabriel. No, yo solamente quería puntualizar que de lo que ha estado diciendo Jesús, al final muchos de los problemas, y aquí sería una cuestión de ver qué está pasando en la revisión en vía económico-administrativa. Es decir, cuando te puedes haber pasado en una o dos instancias 3 o 4 años un contribuyente porque ha reclamado frente a un acto de gestión o un acto de inspección y te encuentras con que la sanción, por ejemplo, como decís vosotros, está claramente hay una clara falta de motivación, y cuando esto lo dice un magistrado del Tribunal Supremo, la verdad es que la primera pregunta que uno dice es ¿para qué? Tenemos un problema grave en la vía económico-administrativa, porque claro, hay atasco de asuntos, se tardan años en llegar a la vía judicial, y esto es un tema muy importante porque estamos hablando de un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano, que es a que un juez conozca esos problemas, para que encima, después de todo esto, llegues con una sanción que evidentemente no debía llegar. Pues hombre, a ver, la verdad es que es un tema francamente preocupante y evidentemente yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales, porque claro, evidentemente deberían llegar a los tribunales de justicia menos asuntos y deberían llegar por lo menos los fallos más evidentes corregidos, porque si no, esto es triste decirlo, si no, evidentemente, pues ahí tenemos efectivamente un fallo, que es el sistema de revisión, y no tanto
porque las cosas se hagan mejor o peor, sino sencillamente por el tiempo que se tarda en poder acceder a la jurisdicción. Los datos estadísticos lo que dicen es que hay muchas estimaciones parciales en vía económico-administrativa, en impuestos cedidos probablemente más que en impuestos estatales, probablemente más en sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales, estos jurídicos como comentado, que en IRPF o sociedades o IVA. Pero bueno, es verdad que la vía económico-administrativa está en cuestión también. Es decir, no es baladí, o sea, no está de más decir que hay sectores importantes que abogan o por su supresión o directamente por su conversión en una especie de instancia judicial en sentido estricto. No sé cómo habría que hacer eso exactamente, pero bueno, está en cuestión, ¿no? De hecho, nosotros ya hemos llegado a decir que cuando se suscita por parte del recurrente una cuestión que no puede ser abordada por los órganos de revisión económico-administrativos, se lo pueden saltar. Esto fue el tema de la plusvalía municipal, concretamente, en los supuestos en los que solo se invoca la nulidad de la cuota girada porque es inconstitucional la norma jurídica con rango de ley que le sirve de fundamento. Y el contribuyente dice, ¿para qué voy yo al TEAR de turno si me va a decir que no puede porque le vincula al principio de legalidad? Me voy directamente al juez. Y por la razón de utilidad de los mecanismos imputatorios, le dijimos que se lo podía saltar. En un caso límite, digamos, ¿no? Y complejo. Bueno, yo creo que hay un montón de pelotas sobre la pista y es imposible no rematarlas todas, sino simplemente tratar de rozarlas, ¿no? Empezaba Jesús diciendo, yo voy a hablar de lo mío. Es que no es hablar de lo tuyo, Jesús, es hablar de lo nuestro. Porque yo no sé si me estoy saltando ya y me estoy yendo a la fase del diagnóstico, de las soluciones. Yo creo que la esperanza, o al menos la esperanza que uno tiene como abogado practicante, es en los tribunales de justicia. Con lo cual, no estás hablando de algo tuyo, estás hablando de algo que nos afecta esencialmente a todos. Voy a ver si consigo, no lo voy a conseguir porque tengo la cabeza bastante dispersa, pero voy a ver si consigo focalizar la atención en las sanciones tributarias. Como uno de los actos generadores de mayor nivel de conflictividad tributaria. Primero, la sanción, yo creo que a pesar de que existe una jurisprudencia uniforme, contundente, inapelable, primero del Tribunal Constitucional, después del Tribunal Supremo, para ser preciso, inicialmente del Tribunal Supremo, porque hay sentencias previas a la propia Constitución del Tribunal Constitucional, y sentencias del Supremo del año 70 y tantos, preconstitucionales, por supuesto, donde ya se hablaba de la necesidad de aplicar las sanciones teniendo en cuenta exigencias propias del proceso penal. Incluso me puedo acordar incluso del ponente. Pero lo cierto es que a partir del año 2008, si no recuerdo mal, que fue a raíz de la incorporación de un compañero nuestro y ahora de Jesús al Tribunal Supremo, Ángel Aguayo, que procedía del Tribunal Constitucional y que conocía magníficamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, yo creo que hubo un empeño del Supremo, ya la antigua sección segunda de la Audiencia Nacional también se había ocupado del tema, pero a raíz del año 2008 hay una jurisprudencia apabullante del Tribunal Supremo diciendo la necesidad de motivar las sanciones, proyectando al ámbito de la jurisdicción contenciosa la apabullante, a su vez, jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la necesidad de motivar el procedimiento sancionador, la imposición de la sanción. Ante estas dos preguntas, si es tan contundente, tan inapelable, tan rectilínea la jurisprudencia constitucional, 1, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2, ¿por qué la administración, no ya la administración revisora, la administración gestora, sigue haciendo caso omiso de la misma? No se entiende. No se entiende. ¿Por qué si se ha dicho que no puede haber motivación automática, que no cabe el cortapega, que no cabe actuar en fraude de ley? La separación de procedimientos fue uno de los objetivos fundamentales que se propuso la Ley 198. Y la articulación que de la separación de procedimientos hizo el legislador, que cada palo aguante su vela, fue una separación puramente formal, aparente, documental. Es el mismo instructor el que instruye el procedimiento de inspección, el que instruye el procedimiento sancionador. Se incorporan al procedimiento sancionador de oficio todo lo actuado en el procedimiento de inspección. Se aplica casi con absoluta generalidad
la tramitación abreviada del procedimiento. Yo alguna vez pedí, oiga, trámite de audiencia, que yo quiero que se tramite ordinariamente. No, tenemos todos los elementos y por tanto automáticamente inicio el procedimiento sancionador con propuesta de sanción. Es decir, ¿por qué esta resistencia absolutamente numantina de los órganos de gestión y de los órganos de revisión, pero primero la causa de la causa, los órganos de gestión, a aplicar, a tener en cuenta la doctrina apabullante de los tribunales de justicia y del Tribunal Constitucional? Segunda cuestión. Siempre o casi siempre, para ser preciso, que un tribunal declara la nulidad de una sanción, lo hace por defecto de motivación, por déficit de motivación de la culpabilidad, es decir, por vulneración de la presunción constitucional de inocencia. Es decir, que siempre, casi siempre, que un tribunal de justicia declara la ilegalidad de una sanción es porque se ha vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Si esto es así, ¿por qué existe esa resistencia de los tribunales en admitir en materia tributaria el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales, que ahorraría todo el íter revisor de la vía económica administrativa? Oiga, si hay una sanción tributaria que el contribuyente considera que vulnera, que desconoce la presunción de inocencia y por tanto vulnera la presunción del artículo 25, el derecho a la presunción de inocencia constitucional fundamental a la presunción de inocencia, ¿por qué no se permite acudir directamente al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales? Hay una resistencia verdaderamente que posiblemente Jesús nos pueda dar alguna explicación de esto. Pero lo que me resulta más sorprendente es el tema de la resistencia de la Administración, que luego no se ve esa resistencia, esa tenacidad, esa persistencia en el error, no se ve después compensada con una condena en costas que resulte apropiada a la gravedad del caso. Un tema que a mí últimamente me preocupa, no solamente como abogado, sino como ciudadano, es el de la utilización sin cobertura legal, lo digo sin ningún tipo de reparo, esta es mi opinión, lógicamente, de la iniciación de un procedimiento de inspección tributaria con la entrada y registro en el domicilio constitucionalmente protegido. ¿Qué fundamento legal tiene eso? A mi modo de ver, ninguno. Claro, para justificar una lesión, una vulneración, una tan grave del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, tendría que existir un claro fundamento legal. No existe. La Ley General Tributaria establece dos medios de iniciar el procedimiento de inspección: el habitual, mediante notificación de la comunicación de inicio de actuaciones inspectoras; otro más incisivo, que es mediante la personación del funcionario en el local donde se desarrolla la actividad económica; y hay un tercero que ha sido fruto de una creación, digamos, jurisprudencial, pero no jurisprudencial del Tribunal Supremo, jurisprudencial de los juzgados de los contenciosos administrativos, a instancia de la Administración. Y se ha creado un tertius genus de iniciación del procedimiento de inspección con la entrada y registro domiciliario, que cada vez está adquiriendo mayor carta de naturaleza. Y claro, ¿qué sucede aquí? Pues sucede varias cosas. Primero, que los juzgados de los contenciosos administrativos no están habituados a controlar a la agencia tributaria. No, porque lo único control que hacen de actos tributarios son actos de aplicación de tributos municipales. No están acostumbrados a controlar a la agencia tributaria. Y por tanto, cualquier requerimiento de entrada y registro domiciliario que solicite la agencia tributaria, es decir, el delegado especial, no hablemos ya de comunidades autónomas ni provinciales, por razones que huelga explicitar, pues evidentemente lo considera como un mandato, no como una solicitud, sino como una exigencia. Y se conceden, lo digo de oficio, pero se conceden a petición de parte, sí o sí. ¿Cómo se hace? Pues se junta jurisprudencia, un cortapega de doctrina del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice esto, dice el otro, dice tal, ergo, aquí se dan las circunstancias. Oiga, vamos a ver. ¿Qué sentido tiene la sentencia de la que es ponente? Él no lo ha dicho, pero la que es ponente Jesús Cudero es una sentencia sobre la entrada de registro domiciliario que es fruto, digamos, del sentido común. Oiga, ¿qué sentido tiene, qué lógica tiene? La lógica de las cosas, la lógica inmanente en la naturaleza de las instituciones, que se decía en alguna exposición de motivos. ¿Qué sentido tiene que la inspección quiera entrar sorpresivamente en el domicilio constitucionalmente protegido para evitar que el sujeto destruya los justificantes del beneficio fiscal al que tiene derecho? Oiga, pero vamos a ver. En segundo lugar, cuando se inicia un procedimiento de inspección con la entrada y registro domiciliario, ¿qué acto administrativo se está ejecutando?
el inicio de actuación inspectora, oiga, para iniciar un procedimiento de actuación inspectora no hace falta porque la ley además no lo prevé. Y si ustedes recuerdan o si recordáis un poco el fundamento, es un fundamento oblicuo. Se dice, el artículo 113 dice que para entrar en el domicilio hace falta el consentimiento o la autorización judicial. El artículo 170 y tanto del reglamento dice, luego juntando lo que dice la ley y el reglamento hacemos un puzzle, aquí está el fundamento normativo de este tertium genus, de esta tercera vía, cada vez, repito, más peligrosamente extendida de entrada y registro en el domicilio judicialmente protegido. Y hay más. Si la Administración lo que tiene es una ligera sospecha de que ahí puede haber un incumplimiento tributario, ¿qué necesidad hay de la entrada y registro domiciliario? Para eso está el procedimiento de inspección, para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero si lo que tiene son sospechas más o menos fundadas o más o menos vehementes de que ahí se está cometiendo una defraudación, y si hablamos de defraudación en estos términos, estamos hablando, por la propia naturaleza de las cosas, de defraudaciones, dejar de ingresar por encima de los 120.000 euros, quien tiene que autorizar la entrada de registro no es el juzgado de lo contencioso, sino el juzgado de instrucción. La Administración tiene que, por exigencia de la prejudicialidad penal, que trasladar el expediente al juez penal para que sea él, con la garantía propia de una entrada de registro domiciliario autorizado en el proceso penal, el que en su caso la autorice. Y la última. ¿Me lo metemos en la vía penal antes de empezar? No, pero la última, Paco, y respóndeme porque me interesa mucho conocer vuestra opinión sobre el tema. En el caso de que existan sospechas de que ahí se puede estar cometiendo una defraudación y se solicite la entrada para confirmarlas, pregunta, ese procedimiento que se inicia, formalmente llamado procedimiento de inspección, ¿qué procedimiento es? Si el procedimiento de inspección dice la ley que es el procedimiento de comprobación e investigación, tendrá por objeto verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, no obtener medio de prueba para motivar la existencia de la infracción tributaria que se sospecha que se ha cometido. De las dos, una. A mí no se me ocurre una tercera. De las dos, una. O bien ese sedicente procedimiento de inspección es un auténtico procedimiento sancionador con todas las de la ley, o, tertium non datus, es un procedimiento híbrido previo a la ley de garantía del contribuyente, un procedimiento inspector-sancionador, donde al mismo tiempo que se regularizaba la situación tributaria del sujeto, se procedía a imponer las sanciones tributarias correspondientes. Pero no es un procedimiento de inspección normal. Y por último, el tema de los plazos. Oiga, si para motivar una solicitud de entrada y registro tiene que existir un previo informe donde se pongan en conocimiento del juez los indicios, ¿esos indicios cómo lo ha obtenido la Administración? Si el actuar administrativo tiene que necesariamente producirse a través de un procedimiento, porque lo dice no la ley, sino la Constitución, el 105, de las dos una también. O la Administración ha actuado sin procedimiento para verificar, recopilar esos datos que pone en conocimiento del juez para motivar la solicitud de entrada y registro domiciliario, o ha actuado en un procedimiento de inspección materialmente iniciado, de inspección o sancionador, o híbrido, previo a la ley del 98, materialmente iniciado desde el momento que se produce la orden de carga en plan y el equipo unidad encargada del mismo empieza a actuar para elaborar ese informe. Circunstancia esta hay que tener muy en cuenta a la hora de computar los plazos de duración del procedimiento. Perdón. Yo, aprovechando lo que tú has dicho, quería decir tres cosas. En la EDAF estamos preparando una propuesta de estatuto del contribuyente para presentar a los partidos políticos, donde vamos a incorporar dos cosas que se han dicho aquí. Una, que el inspector o el actuario que tramite el procedimiento de investigación, comprobación, inspección, no sea el mismo que tramite el procedimiento sancionador. Es una cosa muy clara que tenemos en esta propuesta. Y la segunda, que quiero comentar ahora, que el inspector que ha tramitado un procedimiento que ha dado lugar a un delito no sea el perito judicial, que el juez de lo penal tenga... el perito judicial, no digo perito de parte, de perito judicial. Es decir, que no le considere perito judicial, que también pasa. Porque no puede ser. Respecto a la entrada a domicilio, creo, y tú me corriges, Jesús, que hay un auto del Tribunal Supremo que va a dilucidar si la entrada al domicilio constitucionalmente protegido, motivada en que los ratios de facturación del investigado son inferiores a los medios del sector, es motivo suficiente para... Eso lo tenemos en la mesa.
No estamos hablando solo de esto, sino de algo que a mí me parece todavía mucho más grave, y es que el Big Data te va a permitir que tú puedas pueda ser violado tu domicilio para que pueda entrar en inspección. Eso es lo que quería decir. Vamos a ver, violado, hombre, se supone que si tienes una autorización de un órgano jurisdiccional, vamos a ver, un derecho fundamental es precisamente el Poder Judicial el que tiene que autorizarlo o no autorizarlo. Sí, tiene que ser exactamente, tiene autorización para que un órgano administrativo entre. A ver, el caso que se ha dicho aquí de los beneficios fiscales, pues claramente no procedía, pero a ver, es evidente que la actuación la tiene que controlar un órgano jurisdiccional y, hombre, es discutible el procedimiento. Pero, a ver, sinceramente tampoco me parece que sea un a ver, es posible que el reglamento general de gestión e inspección, que yo personalmente sería partidario de que hubiese un reglamento general de inspección separado, porque no comparten muchos principios comunes y donde se pueda establecer cómo se pueden o de dónde se pueden obtener estas pruebas previas al procedimiento. Pero entiendo que lo que no me parece una hipótesis, a ver, lo que me parece una violación mayor de los principios del contribuyente es que la administración denunciase directamente a delito fiscal sin tener pruebas de ningún tipo. Es decir, me parece bastante más razonable que se obtengan en un procedimiento de inspección y que solo si hay pruebas indicios racionales de criminalidad, se lleven a los órganos penales. Es decir, y además, corregidme, es decir, no podemos estar quejándonos de que aparecen demasiados delitos fiscales, sé que ahora estadísticamente hay menos, y decir que no, que es que tenemos que poner directamente en manos de los jueces penales para que inicien una investigación de un juez de instrucción directamente porque nos aparecen sospechas a ver si van entrando en los domicilios, etcétera. Yo creo que eso es menos garantista con el contribuyente. Perdón un segundo, vamos a ver, efectivamente no hablamos de violación, digamos una restricción judicialmente autorizada en la entrada de registro, pero está el problema de la motivación, de la proporcionalidad, etcétera. Claro, pero al hilo del último que decía Paco, ocurre lo siguiente: no es que la inspección, cuando tenga sospechas más o menos vaporosas, ante la duda se abstenga para que sea el juez de instructor. Bastante cargado está la justicia penal, bastante recelos despierta digamos, el enjuiciamiento penal del delito fiscal por parte de jueces que no están especialmente familiarizados con este tema, sobre todo si tenemos en cuenta, esto es una reflexión que hago a pie de página, que si uno compara una sentencia penal condenatoria con un acto sancionador, muchas veces ocurre que la motivación del acto sancionador es mayor que la motivación del dolo de la sentencia penal. Porque la sentencia penal se limita a asumir ex totum el informe de denuncia como presentencia. Estoy quintaesenciando mucho el argumento para no extenderme mucho en esto, ¿no? Entonces, no es como tú decías, no es que ante la duda el inspector diga que me haga el trabajo el juez instructor. No. Esas dudas, esos indicios, ya los tiene la inspección, porque ha realizado una actuación previa, se supone que en el seno de ese procedimiento non nato, formalmente non nato, pero materialmente iniciado, y es en base a esos indicios los que tiene que trasladarle al juez penal, diciendo, mire, hay todo esto. Y usted me dirá si aquí hay materia penal, en cuyo caso pues usted sabrá lo que tiene que hacer, o si ve que no la hay, el propio Ministerio Fiscal, pues devuélvame el expediente y actuemos nosotros. Con lo cual no estoy propugnando yo aquí en modo alguno, Dios me libre, de que a primera de cambio sea el juez instructor el que tenga que lidiar con estos temas, ¿no? Bueno, yo sí tengo alguna duda sobre que no lo tengo, tendría que reflexionarlo más, y además no hay asunto encima de la mesa. Sí tengo alguna duda sobre si una solicitud de autorización de entrada a domicilio es un mecanismo apto para iniciar un procedimiento de inspección. Yo tengo dudas sobre eso, porque la ley en general te habla de que la autorización sea necesaria para ejecutar un acto. Entonces, decir que el acto es la incoación de un procedimiento de inspección porque ha habido una carga,
me parece, puede ser, no lo tengo claro del todo. Pero al hilo de lo que decía Gabriel, dos cosas. Primero, el tema del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. Claro, esto es tributario, y bajo la redundancia, de los inicios de ese procedimiento en nuestro ordenamiento jurídico. Cuando se aprueba la ley de protección de los derechos fundamentales en el año 78, en diciembre, hay una hipertrofia de asuntos sobre esta materia brutal. Todo el ciudadano, ya no en el ámbito tributario, en todos los sectores del ordenamiento jurídico público, todo el mundo se iba al procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque siempre estaba concernida pues o el principio de tipicidad, el principio de legalidad, o la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, o la seguridad jurídica, o el principio de igualdad. Claro, un funcionario decía, a mí me pagan menos que el funcionario que está al lado, pues principio de igualdad. Y por tanto yo, contra mi nómina, que es inferior a la del otro, me voy a los derechos fundamentales. Se puso coto a eso diciendo que solo cuando ostensible, grosera y claramente se estaba encauzando la impugnación porque estaba concediendo un derecho fundamental, cabía ese procedimiento, porque lo ordinario era que fuera legalidad ordinaria y valga la redundancia. Esto yo creo que ha pasado un poco con esto, pero tiene razón en lo que dices. Hay veces, claro, cuando una sanción es claramente motivada, evidentemente vulnera el derecho a la tutela judicial, el principio de presunción de inocencia, vaya. Y la segunda cuestión en relación con las autorizaciones de entrada en domicilio. Yo puedo comprender que los jueces de lo contencioso administrativo, que no son competentes en la materia desde el punto de vista material, digamos, puedan funcionar con este automatismo. Pero es que contra las decisiones de los jueces de lo contencioso hay siempre apelación ante las salas de los TSJs. Y lo que estamos identificando es que el mismo automatismo que utilizan los juzgados lo utiliza el TSJ. En eso tiene razón, es decir, la agencia tributaria realiza una autorización y, oye, y la pelota está en el campo del juez. Y entonces yo lo que pregunto es a lo mejor es una pregunta retórica o redundante o me estoy tirando yo piedras contra el propio tejado, ¿no? Lo que me pregunto es si tenemos un sistema judicial que en ciertos aspectos funciona, si los jueces tienen formación, digo los jueces de lo contencioso administrativo, en un sector tan complicado como es el derecho tributario. O sea, tenemos que pensar que en la oposición de judicaturas no hay ni un solo tema de derecho tributario. Hay 14 temas de derecho administrativo que van junto con el derecho laboral y que es incluso posible que el opositor supere la oposición sin tocar el derecho administrativo porque le haya tocado el derecho laboral. Salvo los que han hecho la oposición de especialista en lo contencioso administrativo, lo normal es irte a la jurisdicción contencioso administrativa desde civil o penal, directamente. Y aquí en el ámbito del derecho administrativo y especialísimamente en el ámbito del derecho tributario, los perfiles son muy complicados. La caducidad aquí no es la misma caducidad que en el derecho administrativo. Hay parámetros, las potestades exorbitantes de la administración juegan como juegan y donde juegan, antes del proceso, no en el proceso. Entonces también habría que darle una vuelta a la especialización de los jueces en esta materia, ¿no? Creo. Lo que pasa es que, claro, esto es demasiado complicado. Sí, simplemente quería apuntar que la misma duda que tienes tú sobre si se sirve la entrada para iniciar un procedimiento inspector la tiene la agencia, porque cuando entra va con el papelito para que firmes el OK a que se inicie el procedimiento. O sea, no lo considera que sea suficiente, porque si no no iría con el papelito. Simplemente quería... Yo creí que iba a ser muy complicado y que no ibais a hablar y que tenía un montón de preguntas aquí para hacer. Ha sido fantástico y podemos todavía un poquito, pero me gustaría decir dos cosas. Todo ha ido saliendo, ¿no? A mí me parece que el tema de la Declaración de Granada me parece interesantísimo desde mi punto de vista, es decir, como fundación que se dedica a estudiar cómo funcionan las instituciones y, como digo, defensa del Estado de Derecho, ¿no? Desde mi percepción, por las cosas que vais comentando y algunas que se supone, sí que puede haber esto, si entendemos
bueno, que las instituciones funcionan como funcionan en base a determinados incentivos y en base a un determinado sistema político que tú lo has mencionado. Unas cosas son políticas, otras cosas son de la propia agencia, ¿no? Yo como ciudadano a veces no me encuentro en igualdad de condiciones con la administración. Todo es un lío, todo efectivamente, incluso pudiendo disponer de medios, es una lucha titánica, entre otras cosas, pues porque eso te tienes que ir al Tribunal Económico Administrativo, luego tarda mucho en llegar al judicial. En el judicial también hay unos automatismos que Jesús nos hace ver. La pregunta que yo me hago, si partimos de la base que algo hay de esto, que la Declaración de Granada, como digo, se expone claramente, ¿cuáles son las causas, ¿no? A mí alguien me comentaba, ¿no?, que aquí ha habido una cierta evolución, que en 1998 pues sale el Estatuto del Contribuyente y bueno, se va produciendo una cierta degeneración quizá paralela a la que se produce en otros ámbitos del Estado y que nosotros en la Fundación hemos criticado, ¿no? Se ha producido un cierto deterioro en la división de poderes, ¿no? Realmente es el Ejecutivo el que controla el Legislativo, no solamente por reales decreto ley, sino por el propio funcionamiento parlamentario, ¿no? La agencia es el modo de recaudar ingresos que en un momento determinado llega la crisis y ya es necesario ir a saco. Es decir, ¿hay algo de esto? Se ha producido un cierto deterioro que se debe a razones políticas e internas. Otra pregunta también que me gustaría hacer, ya dentro del propio funcionamiento de la administración, ¿hay incentivos que sean perversos? Yo no sé cómo se paga a los inspectores, pero ¿tendría algo que ver también eso? Es decir, ¿cobran en función de lo que sancionan? Porque quiero decir, eso es humano también. Todos funcionamos y si se crea una agencia con objetivo de lograr una mayor eficiencia en la recaudación y los que tienen que recaudar están incentivados así, eso también es malo, no solamente. Y si además, digamos, en la política, los partidos o el gobierno necesita recaudar, ¿hasta qué punto? Y tiene además, la administración unas potestades exorbitantes, tiene la autotutela, una capacidad mayor que el ciudadano. Bueno, no hay una cierta situación, no de indefensión, porque para eso tenemos los tribunales, pero una cierta desigualdad que estaría justificado, digamos, dar una vuelta a todo esto y qué vuelta habría que dar, si es que se puede dar alguna vuelta. Y una pregunta, ya por si queréis seguir. He oído también, como digo, que ahora está de moda también, o se plantea, lo que se llama el cumplimiento normativo, ¿no? Que yo creo que la asociación por lo que no ha aceptado o no le ha parecido conveniente, ¿no? Esa es una de los posibles remedios, digamos, a esto, es decir, funcionar de una manera más cooperativa con el contribuyente, ¿o es ilusorio eso? Bueno, pues lo mismo, siempre que intervienes también lanzas así racheadamente un montón de preguntas que resulta difícil responder. Las causas, me parece que empezaba diciendo, las causas, la causa de la causa del mal causado. Pues eso es penal, sí. Pero bueno, aquí estamos hablando de lo tributario, que hay muchas similitudes, incluso dogmáticas, ¿no?, entre el hecho punible y el hecho imponible, ¿no?, y la tipicidad y no digo semánticas, sino dogmática. La propia construcción de acción, tipicidad, antijuricidad, del hecho imponible, etcétera, ahí habría mucho que decir. Es decir, que la casualidad no existe. Es decir, los problemas de la colindancia entre lo tributario y lo penal, pues no es fruto del azar. Las causas de yo, como decía, creo que hubo una justificada en su día hipertrofia del deber de contribuir por parte del Tribunal Constitucional. Estoy pensando en dos sentencias que se han ido después reiterando como un mantra, la 110 del 84 y la 76 del 90. La 110 del 84, por cierto, daba respuesta a un recurso de amparo interpuesto por quien en aquel entonces era catedrático de Derecho Administrativo, Fernando Garrido Falla, y después fue magistrado también del Tribunal Constitucional. A propósito del secreto bancario, de la intimidad, de la colisión entre el derecho a la intimidad, a la privacidad de datos, la cuenta corriente, decía, es la biografía en números del sujeto, y en qué medida pues era proporcionado, equilibrado, restringir un derecho fundamental en aras del deber de contribuir. Y en la sentencia 76-90, el Tribunal Constitucional se vino arriba, entre comillas, hizo una loa de la trascendencia del deber de contribuir.
de cómo el deber de contribuir justifica la atribución de potestades, no dice exorbitantes, pero dice atribución de potestades especiales a la administración, a los poderes públicos y de limitaciones legales a los derechos de los contribuyentes. Eso posiblemente en aquel entonces estuviera justificado, porque no existía conciencia fiscal, porque la administración tributaria existente en la época era una administración tributaria bastante rudimentaria. Pero que se siga manteniendo hoy, me parece que esta es una de las preguntas que tú pensabas, y menos mal que no lo has lanzado, porque ¿tiene justificación eso hoy en la actualidad? ¿Tiene justificación eso en la actualidad? Porque claro, al hilo de esa doctrina de que el deber de contribuir justifica la atribución de potestades específicas y limitaciones legales, se han ido colgando en esa jurisprudencia todos los deberes de colaboración, de información con la administración tributaria. Por cierto, evidentemente, todos estos años se ha potenciado los deberes de información y asistencia, pero yo sigo echando en falta el fundamental. Oiga, aclaren ustedes, interpreten, que el prelegislador interprete cuál es el alcance, el sentido de las normas que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. Esa sería la principal asistencia que el contribuyente necesita, saber a qué atenerse como exigencia elemental de la seguridad jurídica. Y claro, como consecuencia de ese deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, se han ido, imponiendo una serie de deberes, de prestaciones pecuniarias que ya no son propias del pago de la obligación tributaria principal, sino de pago anticipado, de los ingresos a cuenta, con o sin retención, de deberes de colaboración, de un sinfín de deberes de colaboración que proliferan en normas reglamentarias, que están justificadas no tanto por razones de la eficacia como por razones de la comodidad, que son dos cosas distintas, como ya de la administración. Que al final nos encontramos con una administración que no es una administración liquidadora, es una administración que se limita a controlar y prefiere que las cosas, y quiere que las cosas se le pongan cada vez más fáciles. Lo cual es legítimo desde el punto de vista de los intereses de una administración como organización, pero no es legítimo desde la perspectiva, digamos, de la racionalidad del sistema y del equilibrio entre el interés público y la salvaguarda de los derechos y garantía de los contribuyentes, que constituye la clave, como ha dicho también la doctrina y la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, la clave del derecho público y, por supuesto, también del derecho tributario. Es decir, yo creo que uno de los déficits fundamentales es que ese desequilibrio es cada día más notorio. Evidentemente no puede existir, Ignacio, una relación paritaria, de igualdad. La relación tributaria tiene que ser una relación de plano inclinado, pero de plano moderadamente inclinado. Es que se ha pasado del tributo como situación de facto, como relación de facto, que decía ya la exposición de motivos del año 63, que hace años que desapareció la concepción del tributo como relación de facto. Bien, y se ha pasado a pretender una relación paritaria, una relación de plano inclinado, a una relación que realmente ya es de pura verticalidad, donde la administración ocupa una posición de potencia en persona, que era una expresión que utilizaba la jurisprudencia de la sentencia 76-90, y el contribuyente ocupa una posición casi de súbdito, no de sujeción, sino de sometimiento. Yo creo que convendría que el propio Tribunal Constitucional empezara por revisar el alcance de su propia doctrina. Lo que tuvo sentido en el año 90, yo sinceramente creo que no lo tiene. Y una pregunta que lanzo, porque el tema del recurso excepcional de alzada de los directores del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria a mí me produce también mucha zozobra. Y los problemas que plantea en la época de la informatización, etcétera, etcétera, con acreditar la notificación al director del departamento de la resolución estimatoria, total o parcial estimatoria de los TEAR. Oiga, ¿cómo se explica con lo que ha llovido en temas de informatización, de perfeccionamiento, de las tecnologías de la información puesta al servicio de la comunicación, de la facilidad de la comunicación, no solamente interórganos, sino también ¿cómo se explica que en los tiempos que corren se siga debatiendo, se siga discutiendo, siga siendo un problema objeto de prueba de cuál fue la fecha de notificación de la resolución impugnada al director del departamento? En fin, hay muchas más cosas, pero yo creo que esto basta. Rápidamente, he apuntado los temas que tú has dicho, Ignacio. En cuanto a lo del cumplimiento voluntario, ¿vale? Tema del fraude. ¿Qué es fraude? El fraude es un titular de un periódico, ¿vale? Y hay una presión política que va a la agencia tributaria para que todos los años descubrir más fraude. A mí me consta que el actual director general de la agencia está en contra de esa política porque está a favor del cumplimiento voluntario. El cumplimiento voluntario va a reducir las bolsas de fraude o el importe del descubrimiento de fraude.
pero políticamente se le presiona para que esas cifras sean cada vez mayores. Si vamos hacia, y luego te contestaré, a una relación cooperativa y un cumplimiento voluntario, lógicamente el resultado es que las bolsas de fraude y el importe descubierto sea inferior. Y repito que me consta que el director general de la Agencia Tributaria está haciendo esfuerzos para convencer a la secretaria de Estado de Hacienda y a la ministra de que lo que tienen que conseguir es cada vez menos bolsas de fraude. La segunda cuestión es que es fraude, porque una simple discrepancia con la actuación de la Administración Tributaria no es fraude. Y nos vamos también a la lista de morosos. Mucho de lo que hay ahí son discrepancias razonables con la Agencia Tributaria que incluso no han tenido sanción. Esa es una cuestión. Funcionarios, sí, efectivamente, tienen parte de su retribución variable en función de la deuda que liquidan, no la que finalmente se estima o desestima, ¿vale? Con lo cual, el sistema está viciado en el sentido en que una vez esa liquidación va a revisión económico-administrativa o concesión administrativa y se estima la pretensión del contribuyente y se considera que esa liquidación no ha sido correcta, eso no se descuenta de la nómina del funcionario, que vete tú a saber además dónde está. Eso lo vemos todos los días. O sea, de hecho, la semana pasada en una inspección dice, no, este tema no me importa cerrarlo este año porque ya tengo el variable completo. Esto lo vemos en enero. Y eso te lo dicen. El Código de Buenas Prácticas. Lo que ha hecho la asociación está a favor de la relación cooperativa y además sabemos que es el futuro. ¿Vale? Lo que hemos hecho y que hicimos en la asamblea que celebramos el viernes pasado en el Congreso de Palma es que el documento que nos ha presentado la Administración como Código de Buenas Prácticas de Asociaciones no nos gusta, no nos parece equilibrado y creemos que tenemos que trabajar desde fuera para que sea mejor. Y acabando con algo que ha dicho Gabriel, que me ha venido a la cabeza, estamos en fase de por la recaudación todo vale, ¿vale? Como he dicho, el Parlamento no se le espera, sobre todo si se trata de fraude, ¿vale? Porque ningún político va a poner la mano a favor de algo que puede ser un comportamiento fraudulento. De hecho, y me perdonarás, Paco, porque esto te incluye, los que estamos en esta parte de la mesa sabemos que no se puede publicar la lista de amnistiados. No se puede publicar. Legalmente no se puede publicar. Y en cambio, políticamente se presiona para que se publique. La Ley General Tributaria no permite esa publicación. Y ya está, no se puede tocar. Estamos viendo que se ha pedido pagos fraccionados sobre resultado contable, no sobre base imponible. La capacidad económica de la que habla la Constitución, el artículo 31, la tenemos fijada en la base imponible, no en el resultado contable. En cambio, los pagos fraccionados 2016 se han puesto como pagos fraccionados mismos en función del resultado contable que no determina la capacidad económica del contribuyente. Y eso está visto a punto de ver, no sé yo, en el Constitucional por la Audiencia Nacional, me parece, ¿no? Porque por la recaudación, yo entiendo que el Estado necesita dinero, pero no es la forma, no es la forma. No sé si queréis. Me gustaría... Bueno, empezando por el final, diré que la base imponible, o sea, el resultado contable, el que representa la capacidad económica, es un tema legislativo, de orden legislativo, no constitucional, o sea, no depende directamente del 31. Entonces, es un tema de opción, pero es opción legislativa en cualquier caso, que si en un momento dado, a la hora de regular... Pues si lo hace el legislador, está haciéndolo dentro del marco del sistema normativo que tenemos. En cuanto a los incentivos de los funcionarios, yo por romper una lanza por los funcionarios, no solo porque les voy a ver mañana y espero que me traten bien, sino porque creo que es lo justo. No soy inspector de Hacienda, con lo cual creo que puedo hablar de ellos sin estar contaminado ni viciado, como decía Juan Ignacio. Yo creo que son grandísimos profesionales. Yo creo que si hablamos de expertos tributarios en España, los primeros expertos, sin ninguna duda, son los inspectores de Hacienda del Estado. Y los técnicos de Hacienda también. O sea, son las personas que ven constantemente y a diario todos los asuntos tributarios que se dan en España, no solamente los que son conflictivos, sino todos, la gestión de todos los tributos y la aplicación del sistema tributario en su conjunto. Por lo tanto, yo creo que esa perspectiva que les da el trabajo diario no la tiene ningún profesional, ni los que nos encargamos de asesorar, ni los que los revisan, ni tampoco los que asesoran al contribuyente. Entonces, yo, desde ese punto de vista, creo que los incentivos en ningún caso afectan a su profesionalidad. Sería tanto como decir que el abogado está interesado en tener muchos litigios y cuanto más gordos cobra más, o que el asesor fiscal, cuanto más le ahorra a su contribuyente, asumiendo incluso ciertos riesgos fiscales, también cobra más, ¿no? Pero claro, esa generalización respecto a los funcionarios como un sistema viciado creo que es tremendamente injusta y atenta contra la dignidad y la profesionalidad de este colectivo.
Bueno, habría tantas cosas que va a decir, como decía también Gabriel, que yo creo que casi da para otra sesión. No sé si será el caso, pero bueno, en cualquier caso yo creo que por ejemplo, en el caso del código de buenas prácticas, yo creo que bueno, también se puede ver en sentido negativo, en sentido crítico. Este código no me gusta, pero es un principio. Entonces vamos a trabajar en él, vamos a profundizar, o se puede ir en plan negativo. Bueno, como no me gusta, pues me bajo del tren en marcha, ¿no? Entonces yo creo que por ejemplo, el resultado de este código no es un código que la administración propone. Yo creo que es un código trabajado dentro del foro de asesores que está elaborado en colectivo. O sea, no es una propuesta de la administración, sino que la administración facilita que entre todos, entre los operadores económicos, en este caso los asesores fiscales, pero también lo ha hecho con otros colectivos, con las grandes empresas, con la pequeña y mediana empresa, con los autónomos, pues se llega a un principio de algo que se está aquí reclamando, el cumplimiento colaborativo, el romper un poco esa condición del contribuyente como súbdito, etcétera, ese tipo de relaciones jurídicas verticales o de cierta jerarquía por unas relaciones más horizontales. Yo creo que esa es la buena dirección, y empezar por el principio yo creo que también es lógico, con todos los vicios que pueda tener ese inicio, pero en cualquier caso con una perspectiva de futuro yo creo que positiva. Es una propuesta de la Bueno, pues... Bueno, en fin, varias cosas. Yo creo que efectivamente en 2012-2013 hubo una serie de normas, y esto es una crítica, probablemente también que tiene un poco de política, desde luego. Hubo una serie de normas que desde luego han complicado bastante las cosas. En todas las direcciones. Una de ellas es la famosa amnistía fiscal, claro. Es decir, tú dices aquí que esto no es publicable porque lo prohíbe el artículo 95. Ya, esto es una cuestión de, además de hacer un 95 bis de la Ley General Tributaria para publicar la lista de morosos, que hagas un 95 ter y publiques la lista de amnistiados. Pero bueno, bien. Esa es una potestad del legislador. Entonces, a ver, es cierto que hay... Vamos a ver un segundo. Es cierto que hay un informe de la Abogacía del Estado que dice que esto es un caso de irretroactividad de disposiciones restrictivas de derechos individuales. Por cierto, la misma Abogacía del Estado que dijo que ese decreto ley era constitucional y que luego se cargó el Constitucional. Pero bueno, independientemente... Sí, bueno, sí, pero vamos a ver, de todas formas, si me preguntas a mí, que es público y notorio que estaba en contra de la amnistía fiscal, yo cerraría esa historia de una puñetera vez. Es decir, pero vamos, esto ya es una decisión política y legislativa, la cerraría. Es decir, eso fue un desastre, afectó muy negativamente a la conciencia fiscal, y independientemente de eso, propició luego una serie de normas a lo largo que iban exactamente en dirección contraria a la ley del péndulo. Quizás la más evidente es el modelo 720, la declaración de bienes al extranjero, que es una buena idea, que está copiada de la administración americana, pero que luego las sanciones son completamente desproporcionadas. Esa es mi opinión, desproporcionadas, y eso no es razonable. Y que no existan plazos de prescripción, pues tampoco tiene sentido. Entonces, yo creo que esto debería ser objeto de una reforma legislativa, pero vamos, en mi opinión, puramente por sentido práctico. Como la administración necesita esa fuente de información, debería reformarla para que las sanciones que tienen que existir si la gente no cumple, evidentemente estén dentro de un grado de proporcionalidad antes de que el Tribunal de Justicia en la Unión Europea se lo cargue. Dicho claro, mal y pronto. Y yo creo que y bueno, y luego por último, a ver, existe presión política, esto efectivamente, por el tema de salir presumiendo de que se lucha cada vez más contra el fraude. Creo que es necesario en esto cambiar, y ahí sí que es una cuestión política, cambiar la perspectiva. Es decir, es necesario que la administración tributaria tenga objetivos, es necesario que los profesionales se les pague por hacer un número de actuaciones o actuaciones más o menos complejas y que ese rendimiento se mida, pero evidentemente son una cuestión, pero siendo muy discutible el sistema de incentivos y de baremo, a nadie se le paga a porcentaje de la deuda liquidada. A nadie. Es decir, que esto no va así. Y hombre, yo creo que ya te digo que el sistema es mejorable, pero sinceramente no creo que la gente, que un inspector levante un acta por incentivos aunque no sea legal. Yo eso no lo he visto en mi vida. Yo no, por supuesto, no lo he hecho. Yo he llevado un acta lo que me ha parecido que tenía que llevar, con independencia de las consecuencias. Ahora, ¿qué se incentiva? Que se levanten más actas. Bueno, es el sistema que tenemos.
Y bueno, nada más, a ver, eso es lo que puedo decir como inspector que se dedicó hace unos años a esto y que ahora no estoy en estas funciones. Pero vamos, encantado de discutir estos temas cuando quieras. Sí. Un segundo. No, solo un segundo. Es que me ha recordado lo del modelo 720, ¿no? O sea, ya no por el hecho en sí. Vuelvo otra vez a la autocrítica que yo creo que toda la comunidad jurídica tiene que hacerse en esta materia, ¿no? El modelo 720 crea un hecho imponible e imprescriptible, que es durito el tema, ¿eh? Sí. Es así. Y una sanción en automático. Sí, en fin, del 150%. Probablemente esto se va a ventilar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de un recurso por incumplimiento en el que se va a condenar al Reino de España. Ya está. Entonces, claro, la pregunta es que a lo mejor tenemos que ponernos un poco colorados nosotros, porque, digo nosotros, todos los intervinientes, los jueces, los primeros, nuestros tribunales de revisión, la administración tributaria en sentido estricto, la abogacía que ha sido incapaz de llevar a un tribunal de justicia debidamente una circunstancia como esta. Un segundo, los que hemos sido diputados y debíamos haber intentado cambiar, lo intentamos, pero no he conseguido el legislador, el autor del reglamento, en fin, todo esto que 10 años después de que eso entre en vigor tenga que ser una institución europea, después de que la Comisión le ha dado un toque bastante serio y bastante riguroso al Estado, al Reino de España, el que ponga un poco las cosas, los puntos sobre las íes. Y es que eso está pasando también con muchos temas de IVA y el principio de neutralidad del IVA, está pasando en materia contractual también, que es el Tribunal de Justicia el que está poniendo los puntos sobre las íes, y eso debería hacernos también reflexionar un poco, no a un sector concreto, sino a toda la comunidad jurídica, si de alguna manera pues deberíamos reflexionar un poco más a la hora de legislar, de administrar, de ejecutar, de juzgar, de dictar reglamentos o de ejercer o de postular ante los tribunales. Aduana. 720 se arregla muy fácil con el impuesto sobre el patrimonio haciéndolo que dime la misma información. Tenemos una declaración de impuestos sobre el patrimonio independientemente de que sea obligatorio en unas comunidades autónomas o que haya que pagar por él. No hay por qué duplicar modelos de información, ¿vale? Exacto. Y luego 720 tiene una consecuencia material por un incumplimiento formal que tiene 3 sanciones. Primero, la propia consecuencia, y además es objetiva, con lo cual, siendo objetiva la consecuencia del 39.2, ya me dirás tú cuán de objetiva es la sanción por la consecuencia del 39.2. Súper objetiva, es una sanción que jamás va a pasar el filtro de la culpabilidad, en mi opinión, ¿vale? Y había otra cosa que tenía en la cabeza, pero sí. Bien, antes de que nos echen, telegráficamente, unas ideas. Paco, el tema de la publicación de la lista de amnistiados, la valoración que mereció la ley de amnistía ya la dio el Tribunal Constitucional en la sentencia del 2017, donde habla de la abdicación del Estado, yo creo de la abdicación del Estado legislador ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Esa es la valoración del Tribunal Constitucional sobre la sentencia. Ahora bien, yo creo que el problema de la publicación o no de las listas de amnistiados no es un problema solo de retroactividad, sino un problema de lealtad del Estado para con los ciudadanos. Si al Estado, a la Dirección General de Tributos, se le llenó la boca a la hora de vender el producto de que esa lista, esa declaración tributaria especial iba a permanecer en una suerte de limbo jurídico, solamente invocable, digamos, a instancia de parte, cuando el declarante especial, el sujeto de la declaración tributaria especial, en un procedimiento de inspección se le pretendieran imputar un incremento no justificado de patrimonio y dijera, no, oiga, que esa justificación está aquí. Claro, lo que no se compadece mucho es que el Estado le pida a los ciudadanos un deber de veracidad, de lealtad para con la administración tributaria, la veracidad de la declaración, la plenitud de la integridad la veracidad de los derechos que se declaran, etcétera, etcétera, y después no responda con la misma lealtad. El problema yo creo que no es tanto de un cambio legislativo, porque el cambio legislativo se puede hacer, el legislador puede menos convertir un hombre en mujer, antes se decía, ahora ya no tanto. Perdón, no te he podido seguir. Declaración, o sea, veracidad, completitud y tal, de la gente que se escogió la amnistía. No, perdón.
No, perdón, evidentemente que no me refiero a eso. Digo que el Estado le exige a los ciudadanos, a la hora de imponer deberes de colaboración y a la hora de que declaren íntegra, veraz y completamente la totalidad de los elementos, de los hechos fiscalmente relevantes. El Estado le pide a los ciudadanos eso. Le pide un deber de veracidad y de lealtad para con el Estado, de colaboración con el Estado. Con el Estado, entre comillas, administración tributaria. Yo creo que el Estado tiene que actuar, cuando menos, con la misma lealtad hacia los ciudadanos. Pero aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Otra cuestión, y quiero hacer una referencia a la Declaración de Granada, que ha sido varias veces relucir, y creo que es de justicia dar algunos nombres. La antijuridicidad en materia tributaria. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fraude fiscal? Claro, cuando hablamos de fraude fiscal hablamos solo de las antijuridicidades, de las irregularidades, de las ilicitudes que cometen los contribuyentes. Pero había que ampliar un poco más la óptica. El aplicar el tributo es aplicar la ley tributaria. Y tan ilícita es la actuación del contribuyente que declara mal, que oculta, que falsea, como las ilicitudes que comete la administración tributaria a la hora de controlar la actuación del contribuyente. Con lo cual, y de nuevo me voy a amparar en una cita de autoridad, ¿no? Había que hablar de la antijuridicidad en la ordenación del sistema tributario, cuando las leyes tributarias se anulan por el Tribunal Constitucional o se anulan por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y eso le supone un coste importante a la hacienda pública, con lo cual hay perjuicio a la hacienda pública que lo ocasiona no el contribuyente, sino que lo ocasiona el propio Estado legislador. La antijuridicidad en la ordenación, pero también la antijuridicidad en la aplicación del sistema tributario. Cada vez que un tribunal declara la ilegalidad de una liquidación tributaria, hombre, no llegaría yo tanto a acabar con la presunción de legalidad de los actos tributarios, porque eso requiere más reflexión, pero cada vez que un tribunal declara la legalidad de un acto tributario, está declarando una actuación antijurídica de la administración tributaria. Decía Sey de Bujanda que la arbitrariedad administrativa y el fraude tributario constituyen manifestaciones distintas pero complementarias de un mismo fenómeno, el de la antijuridicidad en el campo financiero. La arbitrariedad de la administración y el fraude tributario constituyen manifestaciones distintas, diversas, pero complementarias de un mismo fenómeno, el de la antijuridicidad en el campo tributario. Una cuestión que tengo que decir, porque no ha salido a relucir: el gasto público es la razón de ser del tributo. Hay gastos, luego hay que cubrirlos. El tributo como fuente de financiación, la razón de ser, la justificación que tiene es el gasto público. Y yo creo que no se justifica, a la altura del siglo que estamos viviendo, el desequilibrio tan clamoroso, tan escandaloso que existe entre el exceso de atención al control de la legalidad de la actuación de obtención de ingresos y el déficit, en cuanto al control también del déficit de juridicidad y de justiciabilidad del gasto público. Y finalmente, por el tema de la declaración tributaria, que ha sido uno de los leitmotiv, con lo cual ha sirvió para algo. Es decir, no solamente... Claro, creo que hay de justicia mencionar nombres. Esa declaración de Granada tuvo como justificación, como pretexto más bien, la conmemoración de los 50 años de la publicación de una obra, que fueron una de las dos obras pioneras que contribuyeron a la construcción dogmática del derecho tributario de Matías Cortés, el ordenamiento tributario español. Y al hilo de esa conmemoración, con pretexto de esa conmemoración, pues nos reunimos allí un grupo de catedráticos y de quienes no lo eran, algunos de ellos aquí presentes, pues para efectuar una declaración, yo creo que una declaración de mínimos, muy comedida, que era una suerte casi de canto elegíaco, lamentando lo que el derecho financiero pudo llegar a ser, lo que el derecho financiero debió llegar a ser y lo que el derecho financiero no es. El derecho financiero no es. Yo creo que de justicia recordar aquí los nombres de Fernando Sey de Bujanda, ya lo he citado 3 veces y esta sería la cuarta, el nombre de Fernando Vicente Arche, el nombre de Jaime García Ñovero, el nombre de Matías Cortés, todos ellos desaparecidos porque fueron ellos los creadores del derecho financiero, ese que nos lamentábamos todos de que no haya llegado a ser a la altura 50 años después lo que en su día se concibió con una ley general tributaria del año 63, que era una ley preconstitucional. Se consiguió crear un armazón conceptual y dogmática que permitiera la construcción del derecho tributario. Y lo que resulta un poco lamentable, frustrante, de ahí la nostalgia que decía y un poco la melancolía de que con una ley general tributaria ya constitucional
con los años que lleva de vigencia la Constitución del Derecho Financiero, no haya podido llegar a ser lo que estaba llamado a ser, es decir, como parte del derecho público, donde se haga efectivo el cumplimiento del deber de contribuir de acuerdo con la capacidad económica de la persona, que ese sería otro tema, Ignacio, de acuerdo con la capacidad económica de la persona y con arreglo a la ley. Nada más. Lo tenía preparado, pero os habéis comido el moderador, las preguntas, el tiempo de preguntas del público y tal. Yo creo que además tenemos que acabar. No sé si hay alguna pregunta concretísima que alguien quiera hacer y si no, a ver, dígame, pero que sea muy breve. Muy breve. A ver. Muy breve. A don Diego. No lo vea como nada personal, por Dios. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Iré muy al grano. Mire usted, yo creo en el Estado Sí, sí. de Derecho y creo en la actuación correcta, en principio, de nuestros poderes públicos y en el equilibrio de los poderes públicos. Dentro del Estado de Derecho creo en el derecho a la tutela judicial efectiva y en el derecho de igualdad. Y creo en el principio de igualdad de armas. En el principio de igualdad de armas. Mire usted, le pongo un ejemplo muy breve. Yo tengo aquí 3 acuerdos de liquidación. 2 acuerdos de liquidación y un acuerdo sancionador. De las delegaciones nada menos de la Agencia Tributaria de Madrid y de Cataluña. En el primer acuerdo de liquidación se menciona una resolución del TEAC, le puedo citar la fecha, 10 de mayo del 2018, expediente 61-2016. Esa resolución ni está en el expediente ni está publicada, don Diego. Ni está en el expediente ni está publicada. En el segundo se menciona la resolución del TEAC de Cataluña de 15 de noviembre de 2012. Ni está en el expediente ni está publicada. Y en el tercero, otra resolución del TEAC, que tampoco está en el expediente, que tampoco está publicada. Mi pregunta, don Diego, es, ¿cree usted que con estos miembros la actuación de la agencia tributaria respeta el principio de igualdad de armas? Muchas gracias. No conozco su caso concreto, pero me ofrezco a que de capicármelo si quiere personalmente. Le recibo mañana mismo. Sí, es una cuestión de publicación de resoluciones que vemos en los expedientes que la agencia utiliza y nosotros no podemos utilizar de contrario. Ese es el tema. No, ni es mío, no. No, Dios me libre, lo he hecho en toda mi vida, no lo voy a hacer nunca. Jamás iré ante un funcionario público a preguntarle algo de mi caso. No, me daría apuro. No. Le pregunto si en general esta actuación de la agencia tributaria repetida, reiterada, Madrid y Cataluña, en la que se esgrimen documentos que la EAT conoce y nosotros no, si cree que eso es respetuoso con lo que hemos venido a hablar aquí, que es el Estado de Derecho en materia tributaria. Claro que por referencias y la motivación se refiere a esa resolución, no tendría derecho a tener el contenido de la resolución por la planteamiento necesario de los datos personales del contribuyente a que se refiera, porque Cataluña con transparencia podrían tener las Tenemos que terminar. Yo, Agapito, no sé qué querías preguntar. Es muy sencillo y muy rápido, ¿no? Pero súper rápido. Diría al señor de la Torre que vamos a ver, voy a pasar del tema de la remuneración variable o de las comisiones a los inspectores de Hacienda. Voy a hacer un ejemplo de otras a trasladar a... Agapito, que nos tenemos que ir a las 9:30 y son menos 25 ya. O sea, ¿Qué pasaría si los jueces cobrasen por las sentencias que emiten a favor de la agencia tributaria? Me parecería difícil de admitir. Bueno, los inspectores no somos jueces, no cobramos la comisión. O sea, por distinto punto. Segunda cuestión. Los inspectores no somos jueces. En tercer lugar, los jueces podrían cobrar, esto y de hecho creo que está teóricamente previsto, aunque luego la retribución apenas lleva a nada, en función del número de resoluciones o de lo que... Por emitir actas a favor de la agencia tributaria, No. ustedes cobran por firmar, por firmar un acta, nada más, por elevarla, nada más, sin ni siquiera saber si se va a cobrar o no. Ustedes tienen un fondo común. bueno, Agapito, ese tema ha quedado planteado, discutido y yo creo, muchísimas gracias a todos los ponentes, creo que se han salido un montón de temas, es imposible resumirlos. Yo, como fundación, me conformo con que quede la idea de que quizá los contribuyentes estamos necesitados. Yo creo que por lo menos se oiga un cierto sentimiento de una mayor protección. Con eso me conformo. Muchas gracias a todos. Habéis estado brillantísimos.